Muy buenos días, amada Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera en todo el país. Qué lindo el poder reunirnos jueves tras jueves con el fin de compartir un poquito la palabra preciosa del Señor y que nos unamos en oración en este tiempo especial en que vive la nación. Es el día 617, unidos en oración. Dice Mateo 5:9, dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dichosos los que trabajan por la paz. Y creo que esa es la responsabilidad de nosotros como iglesia en los tiempos en que estamos viviendo. Usted y yo somos obreros de la paz. Somos constructores de la paz. Vamos a orar para que el Señor nos permita abrir el corazón, la mente y el espíritu para que la palabra de Dios nos hable en esta mañana. Padre querido, examínanos, oh Dios, mira si hay en nosotros caminos torcidos, pero ayúdanos, oh Señor, a que todo hueco sea rellenado, toda montaña, toda loma sea allanada, todo lo que esté torcido sea enderezado, todo lo que esté áspero sea alisado, porque tú, oh Jehová, eres Dios y queremos pedirte que tú uses este tiempo y me uses a mí como herramienta tuya para exponer la bendita palabra y que tu Espíritu Santo nos confronte y nos ayude a aplicarlo en nuestra vida personal. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en esta mañana a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a hablar sobre el nacimiento de Jesús. Y hay una cosa que tengo que decir en honor a lo que dice la Escritura sobre el mes y el día en que nació Jesús. La Biblia no nos otorga un dato exacto, solo nos da referencias de las autoridades civiles y eclesiásticas militares que había en ese tiempo. Los evangelios de Mateo y Lucas narran acontecimientos del nacimiento de Jesús de una forma muy sencilla y no muy amplia. Por ejemplo, el libro de Lucas, el capítulo 2 del 1 al 7, se dice en forma escueta el nacimiento de Jesús y nombra como dato histórico a César Augusto, que ejerció su función 31 años antes de Cristo al 14 después de Cristo como emperador romano que ordenó el censo. La porción de este texto también habla sobre Cirenio, gobernador de Siria, que era, en su primer mandato del año 6 al año 4 después de Cristo, cuando se realizó realmente el censo. El resto del capítulo 2 del libro de Lucas, del 8 al 52, Lucas se empeña en describir algunos aspectos que sí me parece importante que lo podamos compartir. La acción de los ángeles y de los pastores en el campo, como menciona Lucas 2 del 8 al 20. Este acontecimiento narrado por Lucas, siendo Lucas un médico, era un experto en hacer el análisis de la historia y buscaba recoger la información totalmente que se alinee a la verdad de la historia, de los hechos. Este acontecimiento de los ángeles indica que cuando nació Jesús no era invierno, no había nieve, como ocurre en el mes de diciembre. Lucas 2, del 21 al 24, se presenta a Jesús cuando fue llevado por José y María al templo. El canto de Simeón, un hombre justo, narra Lucas 2 del 25 al 35. El testimonio de Ana, Lucas 2 del 36 al 38. Y la niñez de Jesús hasta los 12 años, cuando él se presenta en el templo, como narra Lucas 2 del 39 al 52. Un solo capítulo. Y vamos a ver que hay un solo versículo de este capítulo 2 en donde se expresa claramente cómo fue el nacimiento de Jesús y de las circunstancias. Mateo
El capítulo 1, los versículos del 18 al 25, no narra de manera explícita el nacimiento de Jesús, solo explica la acción del Espíritu Santo que fue a hablar con Josué para que se pueda tranquilizar por ver a su prometida María, que estaba embarazada de un niño que no era suyo y que ese hijo se iba a llamar Jesús y que salvaría al pueblo de sus pecados. Mateo 2, del 1 al 12, narra la venida de los sabios de Oriente que llegaron a Belén a adorar a Jesús y se conectaron con Herodes. Era un rey sanguinario y criminal que mató a su propia familia para defender su puesto como rey y que en realidad no pertenecía al linaje de David. Mateo 2, del 3 al 26, narra la matanza que Herodes lo mandó a hacer a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores. Esta masacre es interesante que no tiene registros en el escritor, historiador Flavio Josefo, que pese a que odiaba él a Herodes, no se sabe por qué no registró estos acontecimientos. Mateo 2, el versículo 19, la historia registra que murió Herodes en el año 4 antes de Cristo. Se presume, por lo tanto, que Jesús nació 2 años antes de esta masacre que produjo Herodes en Belén. Estos textos bíblicos nos indican que Jesús no nació el 25 de diciembre, ni en el mes de diciembre, y que probablemente por los acontecimientos indicados, ¿no? Jesucristo nació en primavera por el mes de abril. Pero al no indicar todos estos detalles de manera puntual, algo quiere decir Dios respecto a lo que es el tiempo de la Navidad. La fecha que hoy tenemos del 25 de diciembre como el nacimiento del Señor Jesucristo es una adopción que tomó la Iglesia Católica y que el Papa Julio I, que gobernó en el año 320 al 352 después de Cristo, fijó la solemnidad de la Navidad el 25 de diciembre. Fíjense, en el año 320 al 353 después de Cristo, y que lo ratificó el Papa León Magno en el año 440 después de Cristo. ¿Por qué hizo así la Iglesia Católica? Para alinearse y cambiar de nombre a las fiestas paganas que tenía Roma desde los años iniciales del tiempo del Señor Jesucristo, para festejar las fiestas saturnales en honor a Saturno, dios de la agricultura y de la cosecha, y celebraban con fiestas, reuniones familiares y comida, como también celebraran el día del solsticio de invierno. La iglesia evangélica se ha alineado al festejo de la Navidad del 25 de diciembre por un aspecto más cultural durante muchos años atrás, aunque no tiene ningún respaldo bíblico al respecto. Pero el tema de la Navidad es aún más complicado, ya que no solamente se insertaron a todo este proceso conceptos que había desde el inicio del tiempo de Cristo, ¿no? Hasta el tiempo actual, culturas de ese entonces, culturas paganas. Hoy tenemos una cultura muy fuerte en la línea del festejar la Navidad a través de Papá Noel, del árbol de la Navidad, la cena de la Nochebuena, que no tiene ningún respaldo bíblico. Pero como iglesia evangélica tenemos que usar esta realidad cultural para indicar el mensaje del Señor Jesucristo y que podamos extender el reino de los cielos. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, ya es un tema medio espinoso que se indique que no hay sustento bíblico para indicar que la Navidad o el nacimiento del Señor Jesucristo, mejor dicho, ¿no?, sea el 25 de diciembre. Y uno puede aceptar, lamentablemente, que cuántas cosas hacemos nosotros por costumbre, por hábitos culturales.
sin analizar si hay un sustento bíblico que respalde una determinada acción. Esto implica la necesidad de poder aprender esta palabra con H, que tiene que ver con carácter, con conocimiento, como vamos a explicar un poco más adelante. Pero aquí hay un principio que sí debemos ponerlo en práctica. Siempre debe apuntar la teología o la doctrina bíblica con el propósito. Deben estar alineados, porque si no está alineado el propósito y la doctrina, puede acarrear, como ha sucedido, distorsiones de la verdad y puede acarrear que mucha gente se pierda por la falta del conocimiento bíblico. Frente a esto, hagamos un análisis, ¿no?, bien interesante de lo que representa en verdad la Navidad, más allá de ponernos el aspecto histórico o con la conciencia de las fechas o no. Vamos a analizar de manera muy profunda el significado de lo que representa la Navidad para la Iglesia evangélica. Analicemos entonces con detenimiento y solicito su atención para compartir esto a través de estas láminas que ustedes van a ver. Muy bien. El nacimiento de Jesús. Un solo versículo, fíjense, de Lucas 2:7, narra el nacimiento de Jesús y expone características interesantes. Dice Lucas 2:7, y dio a luz a su hijo primogénito. Resalten la palabra primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre. Resalten la palabra pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Así dice la Escritura. Es el único versículo de la Biblia que dice de manera específica cómo nació el Señor Jesús, sin indicar meses, ni tiempo, ni días. El libro de Marcos no señala nada respecto al nacimiento de Jesús. El libro de Juan tampoco lo señala nada respecto al nacimiento de Jesús. Las cartas paulinas tampoco señalan nada respecto al tiempo del nacimiento de Jesucristo, ni tampoco las cartas de Pablo. Frente a eso, vamos a analizar, ¿no?, y que se nos permita realmente tener un concepto importante de todo esto, lo que vamos hoy a observar. Antes de analizar el texto bíblico, revisemos un poquito un concepto que es fundamental. Recuerden que se ha mencionado que la teología, que la doctrina cristiana, la doctrina bíblica, debe estar alineada al propósito. Para lo cual necesitamos entender bien qué dice la doctrina bíblica respecto a lo que es aprendizaje. En la lámina que ustedes están viendo, el concepto de enseñanza-aprendizaje en la actualidad tiene elementos a veces complejos. Miren ustedes este cuadro. El proceso de enseñanza-aprendizaje está limitado al clima psicológico, a la motivación que se haga en el aula de la clase, a la formación de normas y valores, a lo que es productividad, a los objetivos, al contenido, al método, ¿no?, todo, a los medios que se utiliza para ello, control y evaluación. Pero la escritura, la palabra de Dios, en el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, cuando se habla del gran mandamiento, que Jesucristo lo repitió en su ministerio, lo que es el gran mandamiento, ahí especifica en el capítulo 6 5 características fundamentales de lo que significa el aprendizaje o la enseñanza. Primero, la enseñanza, el aprendizaje, está ligado a formación del carácter, de la personalidad, para que se nos ayude a manejar la crisis, a alcanzar la madurez, para enfrentar los conflictos de la vida. Eso es aprender. Por segunda parte, lo que es el conocimiento, del Deuteronomio 6, del 6 al 8, habla de que debe ser algo que se repita constantemente para que se logre a poner en la cabeza y en el conocimiento respectivo acerca de un tema cualquiera. Pero una parte fundamental es el tercer aspecto, la práctica. Es decir,
Todo conocimiento debe estar alineado a desarrollar habilidades y destrezas personales para poder poner en práctica la enseñanza recibida. Caso contrario, queda en el vacío. La cuarta característica es que yo tengo que, al poner en práctica el conocimiento bíblico recibido, tengo que llevarlo para servir a la comunidad en la cual yo me encuentro. Deuteronomio 6, del 9 al 10 y el verso 18 así lo enseña. Pero hay una parte fundamental y es la evaluación en base a Deuteronomio 6 del 24 al 25 para saber poner por obra. Frente a esto, ¿qué enseñanza sobre el nacimiento de Jesús la Biblia está interesada que nosotros aprendamos? ¿Qué enseñanza? Y esto lo vamos a hablar, ¿sí? Muy bien. Lucas 2, del 3 al 7 dice, todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y fíjate, verso 7 que ya leímos, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Interesante, un solo versículo describiendo cómo nació realmente Jesús. ¿Qué deberíamos sacar como resultado de este verso? Primero la palabra primogénito. Y permítame, iglesia querida de la Alianza Cristiana Misionera, muchas cosas nosotros por cultura a veces lo aceptamos y podemos cometer errores profundos. Dios anhela que todos le adoremos a Él, solo a Él. Para Dios, el ídolo en sí mismo, el ídolo no tiene ningún valor, sino que dice Pablo en primera de Corintios, el capítulo 10, que el ídolo en sí no sirve para nada, sino que cuando se usa a los ídolos, se presenta sacrificios a los ídolos, en verdad se está adorando a demonios. Por esa razón es muy importante que no hagamos las mezclas que a veces la cultura nos impone. La palabra primogénito significa hijo primero. Y eso se refiere a María, que dio luz a su primogénito. Por lo tanto, María tuvo más hijos, como dice Mateo del 13 versículo 55. Entonces debemos aceptar esto. María tuvo más hijos y la Biblia lo ratifica en el capítulo 13, verso 55 de Mateo. Primogénito significa también consagrado a Dios para su servicio. El primero de la creación, como menciona Colosenses 1:15. Todo esto es primogénito. Primogénito tiene que ver con la preeminencia en todo. En Mateo 1:25 dice el texto que José no le conoció a María. Y la palabra conocer significa que no tuvo intimidad sexual con María hasta después de que nació el primogénito y que se le puso el nombre de Jesús. Esto es importante entenderlo, ¿sí? La palabra pesebre es un cajón de madera que se utilizaba para poner ahí alimento para los animales. O se refería también a un lugar en donde se pasa la noche los animales para protegerse del frío. ¿Qué aplicación podríamos sacar ahí? ¿Qué enseñanza para ponerlo en la práctica? Querida iglesia, no importa dónde se nace ni cómo se nace. No hay cunas de oro, ni tampoco cómo se muere. Es verdad. Lo que importa es el propósito y el cómo se vive para ese propósito. Esa es la importancia que debemos entender respecto a lo que es la Navidad, ¿sí? Muy bien, vamos aprendiendo, ¿sí? Estamos en la línea de características del nacimiento.
Fíjese, el Hijo de Dios, Jesucristo, el que construyó el mundo, como dice Juan 1:3, nació un olor con olor a bocas, en un pesebre, donde le pusieron paja para que se convierta en colchón. Aquí viene una enseñanza maravillosa. Jesús, el creador del universo, nació en un pesebre. Aplicación. La mayoría de nosotros tenemos todo. Sin embargo, surge la queja por no tener más. Y esto implica que yo debo tener un carácter adecuado para manejar estos principios fundamentales. ¿Qué carácter requiero yo de la enseñanza del nacimiento de Jesús? La riqueza no es tener mucho. La verdadera riqueza es no necesitar mucho. ¿Y cuánto de lo que no necesito yo puedo dar al que sí lo necesita? Esto se llama servicio. Fíjense aquí estos dos elementos, carácter y servicio de la enseñanza de Deuteronomio, respecto al tema de la Navidad. Que Dios nos ayude a entender eso y decir a la gente la presencia de los ángeles. Lucas capítulo 2, del 8 al 12 dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se le presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Eso dice la narración del texto, analizando la parte externa del nacimiento del Señor Jesús, lo que estaba aconteciendo hacia afuera. Y como Dios quiso anunciar el nacimiento del Señor Jesucristo. Interesante lo que dice el texto. El cielo no se manifestó, no se abrió el cielo a los sacerdotes de ese tiempo, a los maestros de la ley de ese tiempo, al rey Herodes, a ninguno de ellos. El cielo se abrió a los sencillos, a los pastores sencillos que estaban en el campo cuidando sus ovejas. Y a ellos el mensaje del cielo fue fabuloso. Ha nacido el Salvador, el Cristo, el Señor, el Quiros. Esto es, por lo tanto, el concepto básico de la Navidad. Aunque no coinciden con el mes y el día, el concepto es que se haga conocer a la gente que ha nacido el Salvador, el Cristo, el Señor. Por eso Lucas 2:14 dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Querida iglesia de la alianza, el dueño del universo se humanizó y nació en un humilde pesebre. Y si yo tengo un corazón sencillo, como la de un pastor, y creo en la revelación, Dios me cubrirá con su gloria. Y eso es conocimiento. Entonces, ¿a quién va a estar la opción de que el Señor le cubra con su gloria? A los de corazones sencillos y que creen en la veracidad de la palabra. ¿Qué pasó? Cuando José y María le llevaron a Jesús al templo, como dice la ley. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, ¿de quién? De María, en especial. Según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, al niño, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor,
y para ofrecer un sacrificio conforme a lo dicho en la ley de Moisés, un par de tórtolas o 2 pichones, como dice Lucas el capítulo 2, el versículo 22 al 24. Aquí vamos a aprender algo que es importante. ¿Qué significado realmente tiene que María haya llevado a Jesús de bebito al templo para que sea presentado? Aquí con mucho cuidado voy a hacer lo siguiente. Analicemos a María, a la mujer, a la madre, a la bienaventurada María. 1. María llevó al niño para ser presentado en el templo, consciente en que tenía que cumplir la ley de Moisés. Por lo tanto, el nacimiento de Jesús abrió la matriz de María y dejó de ser virgen. Por lo tanto, no se ajusta a la verdad que hoy, como se menciona, que María sea virgen antes y después de dar a luz a Jesús. Y como se ha escuchado que Jesús nació como sin abrir matriz, como la luz traspasa por las ventanas. No fue así. Jesús abrió matriz de María. Tenía que hacerlo así. La presentación de la ofrenda implicaba la necesidad de que el sacerdote haga expiación por ella. Levítico 12:8, para que quede purificada. Y esto es importante que se logre entender. María aceptó ofrecer sacrificios por su impureza, pero esto no le quita en lo absoluto que deje de ser benditas entre todas las mujeres. María siempre será bendita entre todas las mujeres y que Dios estaba con ella y que María halló gracia ante los ojos de Dios. Pero María era consciente de lo que debía cumplir y ella lo mencionó cuando le visitó el ángel Gabriel, recuerden. Ella, María, dijo, hágase en mí según tu palabra. Y la presentación del niño ante el sacerdote, para que el sacerdote haga expiación por su impureza, tenía que cumplirlo de una manera directa. ¿Qué aplicación podríamos sacar de esto? Si Cristo, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, como dice Filipenses, sino que se vació a sí mismo y se hizo como un ser humano, y en esa condición de ser humano se humilló en grado sumo y fue a la muerte y muerte de la cruz. Jesús, como bebé, tenía que pasar por el trauma del nacimiento para ser hallado en la condición como hombre. Recuerden que Jesucristo es 100% hombre y 100% Dios. Tenía que pasar por la crisis humana que todo bebé pasa al abrir matriz de la madre. Tenía que pasar eso. María será bendita por siempre entre todas las mujeres. Aunque al bebé abrir matriz dejó de ser virgen. María virgen antes de que nazca, sí. María virgen después de que nazca Jesús, no. Los profetas y Simeón y con Ana. Esto rara vez se lo examina. Dice Lucas 2 del 30 al 32. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Fueron así las palabras que dijo Simeón. Pero aquí viene algo tremendo. Escuche bien. Los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. Simeón los bendijo y dijo a su madre María, he aquí este niño ha nacido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel para ser señal de contradicción. Noten la palabra contradicción.
y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Lucas 2, del 33 al 35. ¿Qué quiso decir Simeón con estos dos pronunciamientos fuertes? Que Jesús será puesto como caída y levantamiento de muchos en Israel y señal de contradicción, y que una espada traspasará el alma de María y serán revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Qué quiso decir Simeón con ello? Iglesia amada, si esto pudieran grabarse o anotarse, nunca se olviden de lo que el Espíritu Santo nos va a revelar en este momento. ¿Por qué Cristo, dice el texto que habla Simón respecto al niño, que será un factor de contradicción? Muchos líderes caerán por el ministerio de Jesús, que era piedra principal del amo, y que desecharon los líderes religiosos de ese tiempo. Desecharon a Jesucristo como la piedra angular, la que daba la base para iniciar la construcción de la vida del nuevo pacto. Pero otros se levantarán como columna y fundamento de la verdad. Cristo será odiado por las autoridades religiosas, así se lo profetizó, y de los gobernantes romanos, pero también Cristo será amado hasta el punto de convertirse. Estas personas que amaron a Jesús se convirtieron en mártires por defender su fe. Muchos líderes perseguirán a muerte a los seguidores de Cristo, pero otros, con el riesgo de perder su vida, extenderán el reino de los cielos por toda la tierra. Cristo Jesús será piedra de tropiezo, roca de escándalo para una sociedad corrompida por el pecado. Otros, los que creen en Cristo, no van a ser avergonzados. Y esto también está para el pueblo de Israel. Cristo será para Israel piedra de tropiezo, roca que hace caer porque no le buscaron a Cristo por medio de la fe. Por otra parte, los de los pueblos de Israel que creen en Cristo no serán avergonzados. Esto ha sucedido desde el tiempo de Jesús, cuando murió, resucitó, hasta el tiempo actual. Hoy, en el tiempo actual, siempre Jesucristo generará en la gente situaciones complejas. Hasta ahora sabemos nosotros que hay naciones donde se puede decir que creen en Cristo, porque eso implica riesgo de muerte. Por eso las misiones. Por eso las misiones. Para María, una espada de dolor traspasará tu alma y va a revelar los pensamientos torcidos de muchos. ¿Cuáles son los pensamientos torcidos que se han ocasionado? ¿Cuál es la espada que traspasará el alma de María? ¿Cuál es la espada de dolor? María, por supuesto, sintió dolor por rechazo que le hicieron a Jesús. Ella era su madre, por el martirio cruel que María le dio a su amado hijo, colgado desnudo en un madero, crucificado en medio de los ladrones. Pero sabe que lo que no se habla mucho es que una espada de dolor es en María, porque la gente le tomó a María como objeto de idolatría. Eso hicieron la gente y las generaciones futuras, sobre su nombre, sobre su función que desempeñó aquí en la tierra. Y todo esto sin respaldo bíblico. Una profunda marca de la espada de dolor sobre María por lo que hicieron la gente y las culturas sobre su nombre y su función. Que Dios nos ayude a entender esto. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los pensamientos distorsionados? María la Inmaculada Concepción. Falso.
Totalmente falso, no tiene respaldo bíblico. María Virgen antes y después de dar a luz a Jesús. Falso. María, Madre de Dios. Falso. María, corredentora con Cristo. Falso. La asunción a los cielos de María, sin pasar por la muerte. Falso. Fuente de milagros, María. Falso. Completamente falso. Eso se ha generado procesos idolátricos que nuestra cultura lo presenta ahora y que ha permitido que la cultura, la mayoría de la gente se vuelva a un lado de Dios y cambien el blanco, siendo el blanco Dios. Y eso es idolatría y genera dolor para el corazón de Dios, como también genera que la tierra no produzca su fruto. Rol de Ana. Y había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunas y oraciones. Y llegaba ella a ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba de él y de todos los que esperaban la redención de Israel. Dice Lucas, el capítulo 2, el versículo de 33 al 38. Esta profeta, mujer piadosa, que permaneció 84 años en el templo sin salir después de la muerte de su esposo, orando, ayunando, adorando a Dios. Y al ver al niño, dio gracias a Dios, inició sus mensajes sobre Jesús a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. De ejemplo, ¿no? Orando, ayunando, adorando a Dios. Eso es Navidad. ¿Qué aplicaciones para terminar? No puedo yo tener una vida basada en contradicciones. Si Cristo es mi Señor, no puede ser otro. Si Cristo es mi Redentor, no puede ser también María, corredentora. Si Cristo es mi Salvador, no puedo dejar de extender el reino de los cielos. Si festejo el nacimiento de Jesús, no puedo celebrar con Papá Noel y todo su sistema. Si creo en Cristo, no puedo dejar de orar, de ayunar, de adorar a Dios en espíritu y en verdad. No puedo tener una vida basada en contradicciones. Si Cristo es Manuel, no puedo quedarme callado y dejar de extender su reino, mostrando que en mi entorno, en la práctica, tengo carácter para enfrentar los problemas de la vida. Adquiero conocimiento de la verdad bíblica. Aplico la enseñanza de Dios en forma práctica, con un servicio a mi comunidad para dar honor a Dios con lo que hago. Y realizo una evaluación de todo lo que soy y de todo lo que hago. Esto es importante, ¿verdad? Dios nos permita entender esto, querida y amada iglesia. Dios nos permita. Iglesia de la Alianza. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar para terminar pidiéndole al Señor que tome nuestra vida, que nos una en la doctrina correcta y el propósito correcto. Y que nos ayude el Señor a que el aprendizaje desarrolle un carácter, un conocimiento, habilidades y destrezas manuales para poner el conocimiento en práctica, servir a la comunidad y poder evaluar. Señor, oramos para que esta palabra bendita se convierta en realidad en nuestras vidas. Oramos, Señor, por los diferentes conflictos armados que se están efectuando en las cárceles ecuatorianas, dejando como consecuencia muertes. Libera, Señor, de nuestro país, de las mafias, en el nombre de Jesús. Oramos por las familias cristianas del país, que sus hogares sean un altar de adoración genuino a través de la verdad de la palabra de Dios. Que no adoremos ídolos, porque eso es adorar demonios y se genera molestia
y provocamos a ira a nuestro gran Dios. Oramos por los pastores y líderes de los ministerios diferentes de la Iglesia de la Alianza Cristiana Misionera. Oramos por la salud y la provisión de nuestros obreros transculturales que sirven en diferentes proyectos. Y oramos por todo nuestro territorio ecuatoriano. Que siempre el Señor permita que produzca el fruto para sustentar a las familias ecuatorianas. Bendito sea el nombre tuyo, Señor. Gracias. Gracias de todo corazón por lo que tú vas a hacer. Señor, aquí estamos. Toma nuestra vida, Señor. Llénalo de poder. Únenos como iglesia, alianza. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga. Mi hermano querido, un abrazo.